Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Hola, hoy traemos un tema muy controversial que tiene muchos mitos y es la medicación. Sobre esto yo tengo algunas experiencias buenas y malas y sé que muchas familias también, entonces queremos compartir con ustedes. Para esto tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Claudia Quintero. Hola, Claudia. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, la doctora Claudia es médica psiquiatra de la Universidad de Antioquia, es también especialista en psiquiatría infantil, es docente universitaria, forma otros futuros psiquiatras y además ya tiene varios años de experiencia con personas del espectro del autismo de todas las edades y también su práctica privada. Entonces yo creo que es una invitada que de verdad nos va a ayudar muchísimo a resolver muchas inquietudes. Bueno, y yo les quiero contar una confesión vergonzosa que tengo alrededor de este tema. Y es que la primera vez que me dedicaron a Nicolás, a mí me dio mucha rabia. Mucha rabia, porque Nicolás tenía 5 años, su diagnóstico era de autismo, y yo ya había escuchado cosas horribles sobre la medicación, y lo que más, mejor dicho, lo que menos quería en la vida era que me dedicaran a Nicolás. Entonces, cuando llego a donde el neurólogo y salgo de la consulta con la receta médica, donde me dice qué medicamento le tengo que dar y qué dosis, para mí eso fue súper devastador y pues no, a mí me dio mucha rabia. Yo quería como desaparecer a ese neurólogo. Y decía, "Ay, no puede ser, mi hijo va a quedar como un ente, a mi hijo se le van a caer los dientes, a mí fue como si se me hubiera venido el mundo encima y fue quizás en ese momento sentí que era de las peores noticias que había recibido. Hoy lo hago como una confesión vergonzosa y tenía muchas ganas de que hiciéramos este episodio. Yo creo que desde que empezamos el podcast teníamos ahí como hay que hablar de medicación, hay que hablar de medicación, porque pues hoy en día he aprendido y he vivido con mi hijo diferentes experiencias frente a la medicación, entonces me encanta, Claudia, poderte tener aquí, tener a un experto que de verdad nos pueda abrir un poquito como el conocimiento y que de pronto otras mamás o otros papás no vivan esa situación vergonzosa que yo viví, que me dio rabia, pues cuando quizás no debió ser la actitud adecuada. Si yo hubiera tenido el conocimiento correcto, pues quizás lo hubiera tomado pues diferente. Entonces tengo para preguntarte, ¿hay medicación para el autismo? Bueno, realmente para el autismo como tal no tenemos medicamentos en este momento, aunque se están haciendo muchas investigaciones. Los medicamentos que usamos son como para trastornos que se pueden presentar de manera concurrente o para síntomas o manifestaciones que pueden alterar como el bienestar de los niños, los adolescentes o los adultos. Pero en este momento no hay como un medicamento que sea curativo, pues, o que sea específico para autismo. Bueno, y entonces sabiendo eso, yo he escuchado a varias familias que han medicado a sus hijos. Mi hijo tiene autismo y ha sido medicado. Entonces, ¿cómo saber cuándo sí y cuándo no medicar? Entonces, tener la condición de autismo no significa o no es sinónimo de recibir medicamento. Se decide empezar un medicamento cuando hay dificultades de comportamiento, por ejemplo, ansiedad, síntomas depresivos o ya trastornos depresivos y de ansiedad como tal, y esto está interfiriendo como en la calidad de vida de esa persona y de la familia y no ha mejorado
con otro tipo de intervenciones, que puede ser psicoterapia, pues en el caso de ansiedad, por ejemplo, o las intervenciones conductuales, pues para los casos de problemas de comportamiento. Entonces, se medica es cuando necesitamos mejorar esa calidad de vida y vemos que otras intervenciones se han agotado. Pero, por ejemplo, cuando hay conducta agresiva, que yo en alguna época lo viví, pero casualmente fue como efecto secundario de un medicamento. Pero sé que hay muchas familias que tienen que vivir, digamos, crisis fuertes de comportamiento y conductas agresivas con sus hijos. En ese caso sí podría ser pues podría ser mejor que esa sea la primera opción. No necesariamente, porque siempre debemos hacer como un análisis de qué situaciones son las que están generando esa conducta agresiva, ¿cierto? Ustedes manejan mejor ese tema que yo, lo sensorial, cosas que los chicos no entienden, situaciones familiares difíciles. Entonces, primero hacemos un análisis y si esas situaciones son difíciles de intervenir, se va a demorar la intervención, pues podemos poner el medicamento en ese momento o podemos esperar a hacer la intervención y después colocar el medicamento. Pero quiero aclarar pues una cosa muy importante, hay gente que no tiene acceso a intervención y es más difícil porque el medicamento solo no me va a mejorar completamente esos comportamientos agresivos. Entonces es una expectativa también falsa, al revés, como el medicamento me va a solucionar. No, si no hay intervención, no se analiza qué sucede, va a ser como una respuesta muy parcial. Yo creo, Claudia, que eso también en otros episodios nosotros hemos hablado de lo que es tratar de entender la función de las conductas. Exacto. Es decir, pensar que, como tú decías, puede ser lo sensorial, puede ser que haya falta de anticipación, o sea, que lo que llamamos muchas veces como una conducta como sin ningún motivo, puede ser una motivación diferente a la agresividad como la vemos habitualmente. Y eso me hace pensar también, Claudia, en la importancia de trabajar en equipo, o sea, que muchas veces, lamentablemente, en nuestro sistema, cada profesional trabaja por aparte y por eso es muy importante que podamos trabajar varios profesionales de la mano y también compartir ese tipo de información. Eso me parece muy importante porque cuando uno está, por ejemplo, en un consultorio, ya sea del particular o pues le toca trabajar en una institución para una EPS, que es lo que normalmente decimos, uno sí está muy solo. Uno está muy solo porque comunicarse, pues uno trata de mandar una carta y eso, pero a veces comunicarse con las otras personas que ven al niño es difícil. Y muchos niños no tienen, pues de los que yo he visto en otros entornos, no tienen acceso a esas intervenciones y eso hace más difícil pues como la situación. Mira qué parte de la rabia que a mí me dio que les contaba ahorita era todo lo que yo me imaginaba que le iba a pasar a mi hijo, porque yo había escuchado que se suben tremendamente de peso, veía niños a veces como ahí sentaditos quietos, como dormidos con los ojos abiertos, que se sientan donde los pongan, y yo decía, no, mi hijo no puede quedar como un ente, o sea, creía que podían pasar muchas cosas horribles. Realmente, ¿cuál es el riesgo de medicar? Entonces, cualquier medicamento, cualquiera, incluso de los que son, que llamamos naturistas, tienen un riesgo de efectos secundarios, ¿cierto? Entonces, ya al tomar un medicamento vamos a tener un riesgo de efectos secundarios. Y depende del grupo de medicamento, se van a presentar, ¿cierto? Entonces, algunos sí van a dar sueño, pero los damos pues como en la noche. A otros van a aumentar el apetito. Ahí tenemos que mirar qué medidas en la casa de dieta vamos a tomar. Otros pueden disminuir el apetito, también tenemos que ir mirando, ¿cierto? Pero como les dije ahorita, siempre es como para mejorar la calidad de vida. Entonces, si el medicamento supera, o sea, los efectos secundarios superan el beneficio, no es un medicamento pues para ese niño, o sea, no, ese niño no es candidato. Tampoco tenemos nosotros los psiquiatras, ni los psiquiatras infantiles, como la intención de dormir a la gente, pues como que a veces la gente piensa que nosotros andamos por ahí queriendo que todo el mundo esté dormido, pero no, realmente no, porque si los niños están dormidos en el colegio, pues no van a aprender nada, ¿cierto? Es como un mito también, un poco de las películas, de Hollywood, de todo eso,
Pero no, nuestra intención es de pronto que un niño esté un poquito más quieto, que hablamos del, pues, del tiempo de permanencia en el puesto para que pueda aprender, que se quede sentado en el puesto lo mismo que el otro niño de la edad de él, ¿cierto? Como que esté un niño que se vea pues como contento, que esté disfrutando, que no esté irritable todo el tiempo. Eso es lo que buscamos, mejorar la calidad de vida. Y los medicamentos que usamos en niños, pues normalmente no generan adicción. Diferente es que se deban usar en algunos por un tiempo largo. Pero la adicción como tal, de que si se lo quitan ese niño se va a morir, lo va a necesitar, no. Y siempre la meta es desmontarlo. Siempre pues vamos a buscar desmontarlo. A veces es más difícil, a veces es más fácil, pero siempre esa es la meta. Bueno, y ya que hablas de niños específicamente, pues ¿cuál es la edad adecuada para empezar a medicar? Porque, por ejemplo, en el caso de Nicolás, fue a los 5 años que empezó, pero realmente ¿cuál sería la edad? Entonces nosotros nos basamos más que en el INVIMA de acá de Colombia, nos basamos más como en la FDA, que es de Estados Unidos, y en las regulaciones europeas, eso desde el punto de vista científico, ¿cierto? Entonces hay medicamentos aprobados desde los 3 años, pero entre los 3 y los 6 los efectos secundarios son mucho mayores, entonces uno trata de que a esas edades primen otro tipo de intervenciones, porque pues de todas maneras a esa edad es más fácil que las intervenciones sean más efectivas y toda la evidencia dice para el autismo y para otros trastornos que a esas edades son mejores otras intervenciones, especialmente si están basadas pues como en el entrenamiento a padres, ¿cierto? Normalmente esperamos hasta los 6, 7 años, que ahí ellos toleran mejor. Hay casos en los que desde los 3 años realmente pues hay un desborde emocional de los papás, pues las conductas son difíciles y pues se terminan iniciando a esa edad. Claudia, y de lo que me ha tocado con los niños pequeños, que es con los que yo más trabajo, pienso que el tema del sueño, si es uno que hay que intervenir muy tempranamente, posiblemente todos los temas de manejo de irritabilidad probablemente son los que más tiempo dan porque también hay muchas otras cosas que están explicando esa irritabilidad, pero al menos sí creo que el tema del sueño hay que intervenirlo muchas veces desde temprana edad por el impacto que tiene un trastorno de sueño. Sí, es cierto. Y pues, y como sabemos en el autismo hay una afectación del sueño pues en un gran porcentaje de los niños. Entonces, sí, realmente las medidas de higiene de sueño no funcionan, sí nos toca pues, pero en ese caso de pronto empezamos con melatonina, que es la que más evidencia tiene y que los efectos secundarios pues descritos realmente y los que reportan los papás son muy poquitos, casi ninguno. Entonces digamos que ahí uno da un parte de tranquilidad y los papás aceptan un poquito mejor ese tipo de medicamento. Precisamente a Nicolás, cuando tenía 5 años, lo medicaron fue por un trastorno de sueño y llevábamos 2 años intentando una cantidad de cosas, higiene de sueño, bueno, fue todo un proceso de 2 años para llegar finalmente a la medicación y yo de hecho decía que vergonzoso haberme dado rabia, pues porque es que eso fue lo que le ayudó al trastorno de sueño, o sea, en ese caso esa medicación sí le ayudó y sí le sirvió y después de más de 2 años sin dormir él ni nosotros. Entonces, ya cuando empezamos a darle el medicamento con las precauciones, haciendo seguimiento, como que, ay, siquiera que le dimos el medicamento y vimos que pues no hubo efecto secundario. De hecho, te quiero aprovechar acá para una consulta personal, pero yo sé que les puede servir a todos, y es que ya llevamos 11 años dándole ese mismo medicamento y vemos que él ya tiene como el sueño, digamos, estable. Yo hay veces soy como, ¿será que ya se lo deberíamos quitar? Porque ya va durante 11 años. Entonces, ¿cuánto crees vos que sea como el tiempo máximo para administrar un medicamento? Eso sí es muy individual. No podemos, digamos que hay guías para que establecen, por ejemplo, que si es un trastorno de ansiedad, se deja un año después de la mejoría. Pero, ¿qué pasa? Que estamos hablando de niños y adolescentes que van cambiando de etapa del desarrollo. Entonces, si bien solucionamos una situación en esta edad, en esta etapa del desarrollo, puede que ya esté en la adolescencia y tenga otra situación e iniciemos el desmonte y no nos funcione porque tiene
otros retos diferentes a los que presentaba cuando iniciamos el medicamento. Entonces no hay como un tiempo establecido y hay chicos que tienen muchas dificultades y su comunicación si es muy pobre, entonces nos toca dejarlo muchos años. Pero como les dije ahorita, uno siempre debe intentar el desmonte y por ejemplo, en el caso puntual, uno podría hacer ensayos. Yo trato de hacer ensayos más como en vacaciones, que es como cuando los papás tienen como el control de la situación y trato de hacer ahí como los desmontes para que los papás me digan si ellos ven que es realmente ya superamos esa situación o realmente todavía no la hemos superado. Claudia, tú dices, hago el ensayo, es bueno ensayar, pero eres tú como psiquiatra, o sea, no es que los papás vayan ensayando. Y aquí pensaba que súper importante, pues Amanda habla de 11 años y claro, sabemos de chicos que pasaron 11 años increíblemente como con renovación automática de la fórmula sin una consulta. O sea que aquí estamos hablando de la importancia también de tener ese contacto con usted y los profesionales de la salud mental y de hacer esos seguimientos. Entonces no es ni la renovación automática ni los ensayos de los papás, o sea, es en comunicación con el profesional. Sí, incluso yo trato en las consultas, pues en la mayoría, de decirles, inicie o no inicie el medicamento porque hay muchos miedos, vuelva a la consulta para ir creando pues como uno la relación y dos para ir haciéndole seguimiento a esa dificultad, porque esa dificultad le demos o no le demos el medicamento va a evolucionar de alguna manera, entonces hay que hacerle seguimiento, entonces la comunicación con el especialista es súper importante. Hay papás que a veces quitan el medicamento ellos solos y es válido, a mí me parece que es válido y puede ser por muchas razones. Ellos no podían esperar a que los viera el especialista porque la situación, pues el efecto secundario era muy grave, es cierto. Pero una recomendación si no es como lo doy un día sí, un día no, 3 días sí, 3 días no, porque eso puede generar más efectos secundarios. Todos estos medicamentos necesitan darlos a largo plazo. Claudia, ¿y qué precauciones se debe tener al medicar? Porque yo soy como toda miedosa. Pues como que si me dijeron 1 miligramo, es 1 miligramo. Y me muero pues del susto como hacerle dos, ¿cierto? Pero escucho otras personas que de pronto dicen, ay no, anoche se desveló, yo le di otra gotica. O que no le estábamos ya dando, pero pasó tal cosa y mejor le di. O es que nos fuimos para un viaje y mejor no se lo di. Pues como que quitan, ponen, cambian dosis. Ahí, ¿eso qué tan grave será y qué precauciones serán las adecuadas? Entonces, la primera es seguir la dosis que el especialista le dijo, a no ser pues de que la misma familia tenga la intuición de que es muy alta o de que pues que le están empezando muy alto, ¿cierto? Entonces la primera es seguir esa dosis. Normalmente lo aumentamos de manera lenta, eso es lo que los principios que se siguen en los niños y sobre todo en los niños con autismo y adolescentes también. Entonces lo empezamos de manera lenta. Entonces hacer eso, tratar de que no se les olvide, porque digamos que el 90% de estos medicamentos necesitan continuidad y no jugar con que a veces sí, a veces no, por lo que les señalaba ahorita, eso puede generar más efectos secundarios. Hay medicamentos que uno necesita como llegar a unos niveles para ya lograr como estabilidad, pero si yo me lo tomo un día, sí, y un día no, voy a dar un ejemplo, la fluoxetina, si yo me lo tomo a veces sí, a veces no, puedo sentir muchos más efectos secundarios que si me lo tomo de manera continua. Me puede alterar el sueño, me puede alterar el apetito, incluso me puede dar más ansiedad de la que ya tengo. Entonces, esas son las recomendaciones. También las recomendaciones es como ir y decir la mayor cantidad de información posible en esa consulta donde lo van a medicar. Porque es que si está tomando otros medicamentos, si sufre de asma, si sufre de rinitis, hay medicamentos que alteran el comportamiento y que no son de psiquiatría. Y también hay muchos acuden a otro tipo de tratamientos naturales que pueden interactuar con los medicamentos, así sean naturales. Entonces, es ser muy sincero qué le está dando a su niño para uno saber cuál va a ser el mejor medicamento y hacerlo de manera segura. Estamos hablando de las precauciones que hay que tener y
pues yo pienso que es muy importante la comunicación de las dos partes, que los papás realmente pregunten, se acostumbren a preguntar, rompan el temor que tenemos como que el doctor es el que sabe y qué pena, sino que de verdad, o sea, podamos tener la total claridad de ese medicamento, cómo actúa, no tenemos que tener pues una explicación de farmacocinética, es que se llama eso, pero sí una explicación somera. Yo he visto, por ejemplo, que a muchos papás no les han explicado que el mecanismo de acción, por ejemplo, el Risperdal, que me parecería bueno hablar de él porque se menciona mucho el Risperdal para el autismo, ¿cierto? No tiene un efecto inmediato, lo mencionaste ahora, sino que es un efecto acumulativo, no solo pensando en los efectos secundarios, sino el efecto esperado, que es el de la pues, mayor regulación emocional, por ejemplo, es un efecto que se va a ir dando a las 2 o 3 semanas, lo mismo la fluoxetina y muchos de ellos. No es, yo les digo a los papás muchas veces, no es un Dolex, o sea, no es un medicamento que tú te tomas y a las 4 horas ya está, sino que hay medicamentos que tienen un mecanismo de acción distinto, muy diferente, por ejemplo, a lo que puede pasar para la Ritalina, que normalmente no es un medicamento, puede ser para el autismo, pero o para niños con autismo, pero que también ese sí sabemos que tiene un efecto mucho más inmediato. Entonces yo pienso que de parte y parte, o sea, pienso que los papás tienen que aprender a preguntar y los profesionales de la salud mental también ser mucho más claros en esos mecanismos para que los papás vayan entendiendo qué es lo que puede ir pasando con su hijo. Sí, eso es muy importante, que pregunten. Pues yo tengo la ventaja de tener espacios de consulta más largos, entonces puedo dejar como un tiempo para que ellos pregunten. Las preguntas, pues que si lo va a dopar, que si... Y eso también, que si va a hacer efecto inmediato, porque tenemos también como otro grupo de papás que quieren es como el medicamento ya, porque necesito la solución ya. Y eso en los seres humanos, pues es muy difícil, eso no existe. Entonces ahí sí se les explica que eso se va a demorar, que necesita continuidad. Y la risperidona pues es como un buen ejemplo de eso, ¿cierto? Está aprobado para los niños con autismo, tiene unos efectos secundarios que a veces los aprovechamos porque da sueño, entonces a algunos eso nos sirve en vez de generar dificultades porque la vamos a dar en la noche. Y en algunos, de pronto lo que mencionaba Amanda al principio, puede aumentar el apetito, que puede ser bueno en algunos chicos que tienen problemas de apetito, no pues lo sensorial, pero que sí son con problemas de apetito. Esto nos puede ayudar, entonces aprovechamos como esos efectos secundarios. Claudia, yo no sé si es una tendencia de verdad por el hecho de que como se sabe que ha sido aprobado, o sea, que se ha demostrado que puede ser seguro en niños con autismo para ciertos efectos, pero hay gente que lo confunde, creo yo, con el hecho de que es el medicamento para todos los niños con autismo. Entonces, ¿tú qué crees? O sea, ¿se le debe dar Risperdal a todos los niños con autismo por el hecho de tener diagnóstico de autismo? O en ese caso, de ese medicamento que es tan usado, ¿cuáles serían como las principales indicaciones? No, no se le debería dar a todos los niños con autismo. Realmente está aprobado para irritabilidad pues, y conductas agresivas en autismo, ¿cierto? Pero siempre en los algoritmos, siempre de que se haya hecho como una intervención previa, idealmente. Entonces yo creo que a veces sí me ha pasado que llega el niño a una consulta de otra persona y solo por tener ese diagnóstico llegan, salen con una fórmula y les pregunta, hace uno todo, pues como el interrogatorio, como una especie de checklist, no hay conductas agresivas, no hay problemas de sueño, porque no todos lo van a tener. Y termina uno pues porque lo está tomando y toca pues retirarlo también, con las precauciones de retirarlo. Pero la risperidona y el aripiprazol tienen esa misma aprobación, pero es para usarlo en irritabilidad y agresividad, o sea, solo en esos casos, y que esos casos ya generen muchas dificultades y problemas de comportamiento. No es que nosotros seamos pro medicación, vamos a medicar a todos los niños, a todos los adolescentes. No, medicamos en los casos en los que son necesarios. Ajá. Ay, Claudia, te tengo que confesar, esta es otra confesión vergonzosa, que yo pensaba eso de los psiquiatras. Yo decía, ay, psiquiatra, lo va a medicar. Pues ya, para mí, psiquiatra, sinónimo, medicación. Y les tenía pues el pánico. Pero ya aprendí. De hecho, mira que ahorita mencionabas diferentes ejemplos y a mí me pasaron varios de esos. O sea, Nicolás tiene diagnosticada una alergia fuerte respiratoria y, por ejemplo, la medicación para la alergia
lo estaba poniendo irritable, pero para darnos cuenta de eso pasó mucho tiempo medicado y tuvimos que hacer unos registros de cómo funcionaba con medicación y como sin medicación y bueno, empezar a analizar muy bien y con mucho, mucho seguimiento y mucho registro. Por ejemplo, con este que le sirvió para el sueño, listo, súper bien, pero el efecto no fue inmediato, también fue como a los, pues no me acuerdo, pero pasó un buen tiempo. Pero le mandaron otro para, la verdad ni me acuerdo para qué, pero a los 3 días de estárselo tomando, estaba, mejor dicho, alborotadísimo, súper activo, no se quedaba quieto, súper inquieto, o sea, eso, y fue como muy evidente que fue ese medicamento, y ahí mismo fuimos donde el especialista y se lo retiraron con apenas 3 días dándoselo. En otro se lo dimos que era para la concentración y fue buenísimo porque fue el periodo de tiempo que Nicolás más atención prestó, fue la época en la que aprendió a leer, a escribir, a sumar, a rezar, entonces nosotros pues súper contentos, pero finalmente por allá a los 6 meses nos dimos cuenta, eh, empezó agresivo y ya la agresividad aumentando y autolesionarse y a pasar cosas pues muy malucas y nos dimos cuenta que era el medicamento y se lo retiramos. Pero también he sabido de niños que toman esos mismos medicamentos y les va, o sea, con el que a Nicolás no le fue bien, a otro niño le va bien, con el que a Nicolás le va bien, a otro niño le va mal. Significa eso que es según cada organismo, creería yo, ¿cierto? Porque veo que también hay papás, yo hablo mucho con papás, entonces llega un papá y dice, ay, ¿será que le doy tal cosa? Ah, sí, désela porque es buenísimo. Ay, ¿o será que no le doy tal otra que es horrible? No, no se la dé. Entonces ahí tendría que ser, o sea, sí se puede generalizar. No, en el caso de la psiquiatría, tenemos como unas guías y las seguimos, pues porque son basadas en la evidencia científica, pero es en ese sentido que debemos tener muy buena comunicación porque todos reaccionan diferente, todos los organismos reaccionan diferente a los medicamentos de psiquiatría, a cualquier medicamento. Hay el acetaminofén, que es como el medicamento más conocido, a algunos les puede generar gastritis y a otros ni siquiera, dicen que ni siquiera les sirve. Entonces estos medicamentos sí, la idea es que los recete un especialista, pues es lo más indicado y que le haga el seguimiento un especialista, no que el papá me dijo, porque las dosis también dependen de cómo uno ve al niño. El psiquiatra, pues por eso es médico, ¿cierto? Nosotros primero tenemos que estudiar medicina, tenemos que tener todo ese conocimiento para poder integrar ya todo eso que es comportamental, emocional, esa parte biológica y con qué medicamento va a ser más adecuado. Puede que yo diga, la risperidona está indicada por la FDA, pero llega un niño que digo, este niño no está indicada la risperidona, no se la puedo dar, así está irritable y agresivo. Entonces, es importante que eso lo decida un médico especialista, puede ser el neuropediatra o el psiquiatra infantil, y que el seguimiento se lo haga también esa persona. Yo siempre les digo, si ustedes ven que empeora la calidad de vida, suspéndalo usted, pero si no, sí, la idea es que espere a que haga efecto, porque es que se demora, o sea, se demora en hacer efecto. Bueno, yo creo que nos podríamos quedar aquí mucho más tiempo, pero yo creo que ya podemos ir cerrando. Claudia, mil gracias, de verdad. Creo que fue información muy clara, tus respuestas muy claras. Y bueno, yo no sé si se pueden sacar unas conclusiones porque habría muchas, pero pienso que lo más relevante es entender que la medicación puede ser uno más de los apoyos que utilizamos, parte de ese kit de apoyos que hemos mencionado en algún momento. No podemos decir que siempre ni nunca, ni para todos ni para ninguno. Es tratar de mantener una comunicación muy clara con el profesional, confiar en ellos, que son personas que estudian y que se documentan y que están preocupados por el bienestar. Entonces es ser como muy responsables también con esa información que damos y los papás obviamente son parte del equipo. Entonces, bueno, Claudia, mil gracias y te volveremos a invitar. Tenemos más temitas por conversar contigo. Muchas gracias por darnos estos espacios para mejorar como la educación y bajar el estigma hacia nosotros. Bueno, nos vemos. Chao.